Ay, muchas gracias, pero piensen que yo soy del interior, y soy del interior profundo, allá lejos, y hace tiempo nací en el interior profundo. ¿De dónde sos, Así Dora, que vos? de La Pampa, Ujú, ¿m? De un pueblito que se llama Jacinto Arauz, al sur de La Pampa. ujú. Hablábamos recién, Dora, antes de salir al aire y decíamos que, te decía, qué oportunidad para nosotros de poder hablar del feminismo. A veces en estas ciudades pequeñas, hablar de feminismo da miedo, o decir, cuando alguien dice, esta mujer es feminista, asusta. Sí, me figuro la situación, ¿no? Pero bueno, cada vez me imagino que hay un cierto abatimiento de esa paranoia, ¿eh? Porque también debo pensar que a pesar de la persistencia de ese núcleo paranoico frente a al feminismo, también debe haber algunos cambios, en todo y cualquier lugar. Y como en cada situación ha habido una leva de mujeres que se van diciendo feministas, yo creo que, en fin, que eso debe haber menguado mucho, el susto, ¿no? El Ujú. azoramiento, y eso esperamos. Sobre todo porque también quiero decir esto, las más jóvenes generaciones, aún en los lugares más interioranos, están como muy conectadas ya con una subjetividad muchísimo más insurgente. Así que, en fin, recomiendo que se vaya perdiendo el miedo a la especie esa. Dora, hace poco, hace el año pasado, has presentado tu libro que habla de esto, del feminismo en Latinoamérica. Contanos un poco cómo surgieron estos movimientos en nuestra Latinoamérica y especialmente en nuestro país. Bueno, ese es un libro que se apareció el año pasado, que lamentablemente todavía no está pudiendo circular de manera Ujú, física por acá, aunque este año el Colegio de México, que es la gran casa editora, ya estaba en acuerdos firmes para traer el libro, pero bueno, la pandemia ya saben ujú. ustedes qué es lo que hizo, pero bueno, ya llegará. Es un trabajo enorme ese, porque me llevó mucho tiempo de investigación, y sus conclusiones ahora las sintetizo. Primero, hay feminismos de muchas características, tienen aspectos muy similares, pero hay varios cauces feministas. Esa es una cuestión. La otra cuestión, hay que tal vez desalojar el mito, perdón, aunque mi libro insiste en que las primeras feministas son un grupo de mujeres letradas, en general profesoras, maestras, las primeras profesionales, se tornan feministas, y que seguramente van a representar segmentos étnicos, blancos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha habido notables mujeres feministas en los primeros años del siglo Ujú. pasado que no reproducen estas formulaciones un poco más, yo no es que estén tan estereotipadas. Sí, se cumple el hecho de que la mayoría eran maestras y demás, Claro. pero algunas no lo eran, venían de clases populares, y hay hasta mujeres feministas de la primerísima, del primerísimo ciclo, que inclusive son de origen pueblos originarios, ¿no? Como es el Ujú, caso de una gran feminista en el Caribe, en la zona caribeña, y también afrodescendientes, como ha sido ujú. una gran feminista, por ejemplo, en Venezuela, digamos, en los años 60. Entonces, eso hay que matizarlo, ¿no? Ha habido feministas, sí, sobre todo desde ya de los segmentos mejor abastecidos, clases medias, que pudieron mandar a sus hijas a la escuela, a Ujú. la universidad, a la escuela secundaria. Y bueno, eso es bastante interesante como hallazgo. La otra cuestión es que también se pueden encontrar trazos iniciales de feminismos
en las primeras décadas del siglo pasado, sobre todo 1900, entre 1900 y 1920 ya había feminismos de todos los colores en América Latina, ¿no? Ahora, nuestro país, lo mismo que Uruguay, es un país de cierta precocidad en la absorción del feminismo, en razón de un acontecimiento político, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto societal, político, en fin, de cada una de nuestras sociedades. Y lo que ocurre en la Argentina es que en 1896 emerge el Partido Socialista. Y el Partido Socialista es, en el mundo entero, la socialdemocracia fue la primera fuerza política en proponer el voto de las mujeres, ¿no? Ya a fines del siglo XIX. Entonces, dada la extensión que tuvo en la Argentina el Partido Socialista, que en algunos lugares tuvo una raigambre muy interesante, por caso la ciudad de Buenos Aires, en fin, la zona de Rosario un poco, pero sobre todo Buenos Aires y algunas provincias del interior, ¿no? Yo voy a recordar que, por ejemplo, bueno, en La Pampa hubo un núcleo socialista bastante importante, Santiago del Estero, en fin, Córdoba también tuvo un núcleo. Ahí lo que, terminando con esta parte de la pregunta, ahí lo que ocurre es que muchísimas adherentes feministas, socialistas, se tornaron también feministas. Esto es le da entonces a la Argentina. En el Uruguay la radicalidad liberal, ¿no? En Uruguay no es tanto el socialismo, que demora un poco en surgir como partido, pero sí una formulación que nosotros no tuvimos en la Argentina, muy típica de Uruguay, que es que dentro de un partido liberal se hace un cauce muy fuerte, la radicalidad liberal. Esa especie no la conocemos en la Argentina, Entonces esa radicalidad liberal, civilista, laicista y muy profeminista, ahí le da una nota muy particular de crecimiento rápido del feminismo desde los primeros años del siglo XX. Y en otros lugares se demoró un poco por diversas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la famosa dictadura que duró hasta finales de los 20, en fin, han habido circunstancias que a veces han dictado la aparición del feminismo. Pero bueno, en 1920, concluyendo, había feminismos en toda América Latina. Esto sin duda marca un hito para nuestra región. ¿Se producen grandes cambios a partir de esto? Sí, claro, porque las feministas van a darle a la escena social eso que tú decías antes, que había mucha prevención, que hay prevención. Imagínate cómo ocurría en 1910. Pero las mujeres no se amilanaron. Había algunos grupos, y voy a insistir en decir que había grupos de varones que estaban muy de acuerdo con el avance del derecho de las mujeres, ¿no? Además, toda la historia del feminismo, arrancando desde el siglo XIX, hay figuras de enorme apego a la liberación, a la emancipación, sacar a las mujeres de la ominosa opresión patriarcal. Yo voy a recordar una figura notable, John Stuart Mill, que es una figura del liberalismo radicalizado también, que fue un fogoso amigo de las mujeres, y recomiendo muchísimo, sobre todo a los queridos varones, la lectura de su texto. Hay dos textos muy importantes de John Stuart Mill, uno general que se llama Sobre la libertad, es muy interesante, escrito con su mujer, con Enriqueta, y el otro es sobre la esclavitud de las mujeres, que fue notable ese texto. Todavía una lo lee y se queda como muy impactada por lo que dice John Stuart Mill en 1869, antes de la década de 1870, 1868, 1869. Él fue publicando en un periódico esas notas acerca de la esclavitud femenina. Y para cerrar este aspecto de un varón conspicuo, amigo de la causa emancipatoria de las mujeres,
voy a recordar lo que dice John Stuart Mill, ya se había acabado la esclavitud, ¿no? Ya estábamos en pleno abolicionismo, en fin. Y entonces él dice, sin embargo, queda una esclavitud sobreviviente, la que sufren las mujeres. Qué fuerte su Qué reflexión. fuerte. Y todavía queda. Y lo dice un varón. Y lo dice un varón. Y todavía queda, Dora, se está trabajando mucho, se hace mucho. ¿A dónde debemos apuntar, sobre todo cuando vemos la violencia también asociada a la mujer, ¿no? Bueno, hay que trabajar sobre algo que todavía hay mucho empeño en este nuevo ciclo, mucho empeño, pero todavía me parece que, en fin, tenemos que esperar y aguardar un poco más cambios que tienen que ver con la malla curricular de la formación docente. Y obviamente como consecuencia también el currículum que tiene la escuela primaria y secundaria, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo que hacer. Todavía se siguen dando lecciones que tienen una separación jerarquizada, ¿no? O tienen un cometido, un objetivo de distinguir jerárquicamente lo que pueden hacer los varones y lo que deben hacer las niñas. Entonces, eso es una polea de transmisión permanente de valores patriarcales. Entonces yo quiero decir algo que espero no asustar a nadie, y es que las mujeres pueden realizar cualquier actividad humana, cualquier actividad humana. Las mujeres pueden subirse a una aeronave e ir a Marte, pueden ir al fondo del océano, pueden ser científicas, pueden ser maestras, pueden ser, en fin, conductoras de autos, de ómnibus, en fin, no hay, pueden ser grandes matriceras, pueden ser albañiles, no hay ninguna actividad humana que implique, por razones de naturaleza, no existe semejante circunstancia que puedan estar inhibidas de alguna actividad humana. Sí, es real, es así, pero a veces nos sorprendemos. Los otros días, por ejemplo, leíamos que en Córdoba por primera vez una mujer va a ser chofer de un colectivo, y esto como que hasta nos produce asombro, ¿no? Qué cosa. Bueno, ustedes saben también que nuestra Constitución Nacional en ese punto es muy clara, tiene garantías fundamentales, asegura completa equidad y reconocimiento, etcétera, etcétera, pero bueno, hay un incumplimiento flagrante debido a los valores persistentes, a esto que yo llamo la polea de transmisión de la valoración patriarcal, que implica que hay tareas para niñas y hay tareas para varones, y debe pensarse que los varones se han puesto un lazo muy fuerte, demasiado sujetador, ¿no? Tienen una mochila muy cargada de responsabilidades, de formas de masculinidad, en fin, que no pueden dar ni siquiera un respiro a ciertos mandatos de, en fin, de realización masculina. En fin, yo insisto siempre en decir que, en fin, cuando extingamos el patriarcado, va a haber mucha felicidad para las mujeres, porque el plano de la equidad, el plano de la igualación de oportunidades va a ser obviamente la materia nueva, la cotidianidad, pero los varones también van a respirar mucho más libertad, Va a ser para todos, libertad para todos, equidad para todos. Así es. Este derrumbamiento poco a poco que se produce del patriarcado, ¿es el responsable de la violencia creciente hasta la mujer o no? Sí, por supuesto. La cuestión más tremenda, yo diría, la situación más aciaga que presenta el dominio patriarcal es sus características íncitas, constitutivamente violentas. Imaginemos un plano de jerarquía, ¿no?, para un grupo de personas de la humanidad, que son los varones,
y un plano no jerarquizado para ese grupo, el otro grupo demográfico que son las mujeres, implican relaciones violentas. Entonces esas jerarquizaciones odiosas y que no se compadecen con nada racional, no hay ninguna explicación racional para eso. Sí, tenemos interpretaciones, pero no pueden fundarse en ningún sentido, sobre todo ético. No hay allí hay un hundimiento ético, ¿no? Unas figuras van a tener preeminencia sobre otras criaturas humanas. Entonces yo creo que hay este es el nudo de la cuestión, que es la violencia constitutiva que tiene el patriarcado, esas relaciones jerarquizadas que tienen obviamente ingredientes de poder muy diferencial, son digamos la malla de vínculos que deben ser modificadas completamente para tener una sociedad democrática, una sociedad paritaria, una sociedad en donde nadie humilla a nadie, como dice un gran ético, un gran filósofo especializado en ética. Pensaba que hablabas del cambio que se necesita a nivel educativo y a nivel judicial con estos femicidios tan graves que tenemos, que parece que la justicia siempre llega tarde. Bueno, ahí se impone una reforma integral que está de alguna manera prevista. Ahora tenemos un gran plan nacional de lucha contra las violencias que tiene varios programas y que tiene varias, como decir, vertederos de acontecimientos que deben surgir. Y uno de ellos es la reforma judicial. Hay algo muy importante que yo no sé si está tan publicitado, porque se publicitan tantas cosas, ¿no? Pero resulta que lo esencial es invisible a los ojos, como dice el Principito. Entonces, digo, hay una situación que debe ser conocida, un acuerdo amistoso que hizo el gobierno, nuestro Estado argentino, en relación a la querella presentada por una persona, Olga, que el año pasado fue completamente, al que el Estado argentino le pidió disculpas. Olga, que casi resultó muerta en manos de su ex cónyuge, querelló a la Argentina ante la CEDAW, ante el comité de la CEDAW, ante el comité que es el comité previsto para el cumplimiento de la CEDAW, la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Te resulta la intervención de esa máxima, ¿no?, organización que vela por el cumplimiento de la convención, determinó la culpabilidad de Argentina, y Argentina hizo un acuerdo amistoso muy notable que es objeto de un decreto presidencial del año pasado, de agosto, si mal no me acuerdo, del 2020, que es notable porque ahí están, esto es lo que quiero señalar, los 10 o 12 puntos fundamentales de compromiso del Estado argentino para revisar el comportamiento del Poder Judicial. ¿A qué se compromete el Estado argentino? Bueno, yo creo que esa es la pauta orientadora de la reforma judicial de base que necesitamos y que en realidad cada vez más se reclama. Yo esta semana que viene, la otra, tengo una nueva posibilidad de hablarle sobre todo a la gran comunidad de las profesiones jurídicas, magistradas, magistrados y demás, respecto del compromiso que implica que cómo se deben tratar los casos de violencia, cómo debe articular el Poder Judicial, cómo los jueces, juezas tienen que tratar directamente con las víctimas. Las víctimas a veces ni conocen las caras de
de los y las magistradas que están trabajando en torno de sus casos, la absoluta negligencia que a menudo ocurre, etcétera, etcétera. Bueno, hay ahí un programa notable en ese acuerdo amistoso que firmó el Estado argentino con la CEDAW. Es decir, que tenemos perspectivas de una mejora en un plazo mediano. Yo creo que sí. Yo creo que las cosas se aceleran. Y lo notable es que la pandemia que tiene y que ha tenido ha representado una situación tan dolorosa, ciaga, inesperada, dramática por la cantidad de vidas que se ha llevado, por todavía la situación casi inercial, ¿no? A pesar de el compromiso científico en conseguir las vacunas, etcétera, y los compromisos de nuestros gobiernos por obtenerlas rápidamente, etcétera, etcétera. De todas maneras, esto también ha dado la propia pandemia ha colocado una serie de cuestiones críticas que no vamos a revisar porque necesitaríamos muchas mañanas, pero en fin, expuso la enorme desigualdad humana, expuso las enormes circunstancias de que en algunas sociedades hay un letargo tremendo en materia de asistencia de salud, etcétera, y que bueno, que nosotros acá pudimos resolver. No hay que mirar el significado que hubiera tenido la pandemia de no haber ocurrido esa enorme cantidad, esa vorágine de actuaciones, creación de hospitales modulares, etcétera, etcétera, rápida compra de elementos como paliativos, etcétera, y desde luego el compromiso de la adquisición de vacunas de manera muy temprana, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha habido de todas maneras, la pandemia deja lo que podríamos llamar metafóricamente una remoción de escombros, ¿no? Entonces, en esa remoción también están, yo creo, que nuevas apreciaciones acerca de la igualdad humana. Perdón. Sí. Y que en esas apreciaciones de la igualdad humana, que debe ser, ahora no se puede soslayar, está la condición fundamental relacional entre los géneros, ¿no? Que no implican solamente relaciones binarias, varones-mujeres, sino que en nuestro país representa la inexorable condición de estado de ciudadanía completo para todas las disidencias sexogenéricas. Parece como una utopía. Pero bueno, vamos a ir, sobre todo, como yo ya estoy en un estado de, digamos, de añecidad muy estimable, seguramente no voy a ver, pero ustedes, las jóvenes, les jóvenes, van a ver cambios muy notables, y esperemos que no haya posibilidades de retrocesos, ¿no? Que cada cambio efectivamente progresivo en términos de libertad humana, de profunda dignidad humana, de reconocimiento paritario de la condición humana, etcétera, obtenga la alta estabilidad que ha conseguido el propio sistema patriarcal. Erradicado, debemos conseguir entonces alta estabilidad de vínculos iguales, paritarios. Dora, ¿cómo le va? Juan Manuel la saluda, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Juan Manuel. Primero, desearle feliz cumpleaños, porque cumple los años el 15 de agosto, el mismo día que nuestra patrona de la ciudad de Morteros. Ah, qué bien. No sabía que estábamos en identidad con la patrona. Bueno, me da mucha alegría que tengamos ahí un punto de afinidad. Aquí, gente de Morteros, del Movimiento de Igualdad Morteros, el MIM, le manda muchos saludos y gracias enormes. Es una referente para todas, por más Doras en la Argentina y un mundo. Feliz que en Morteros podamos escuchar a una mujer como ella. El Movimiento de Igualdad Morteros hace poquito nació, es un grupo de jóvenes mujeres que luchan por la igualdad. Muchas gracias. Yo estoy segura por eso que va a haber grandes modificaciones, y para los varones, grandes modificaciones
en el sentido de que se termine también esa exigencia, ¿cómo diré?, casi a veces tornada como un estado de coacción sobre la masculinidad, ¿no? Entonces, esas exigencias tremendas, y bueno, y también pensemos en las muchísimas humillaciones que han soportado a lo largo de los tiempos las personas que se diferencian en orientación sexual dentro de los grupos humanos, sobre todo de los masculinos. En fin, que termine ese raro sortilegio de la indignidad por causa de las características sexogenéricas. Dora, me pasa que cuando, escucho a usted, a Estela de Carlotto, con todo lo que han pasado en su vida, la verdad que generan una paz, porque usted tuvo que exiliarse en nuestro país en el año 1976, cuando aquí gobernaba una dictadura. La verdad que me imagino que habrán sido tiempos muy complicados para usted, para su familia, para los suyos, y hoy hablar con esa paz que usted transmite, la verdad que me genera un poco de envidia. Ah, qué rico. Bueno, sí, yo creo que no podemos hablar de otra manera que no sea dentro de una, ¿cómo decirlo?, de un cóncavo que ha podido trabajar, que ha podido amansar sobre todo la crispación y el odio. Es algo que, por ejemplo, yo particularmente no conozco. Obviamente, en el caso de Estela, tantas veces lo ha manifestado. Ella no tiene la urdimbre del odio, todo lo contrario. Tiene un enorme amor por su hijita desaparecida, y ahora una enorme compensación con hace ya 5 años de la aparición de Guido. Pero no somos, yo lo voy a decir de una manera que tal vez se pueda entender, yo no soy un ser rumiante, no vivo rumiando las hebras difíciles del pasado, no vivo rumiando el pasto duro del pasado. Tengo los faroles puestos para adelante, y entonces no me entretengo no me demoro en pensar en las durísimas circunstancias que viví, que fueron muy duras. Piensen ustedes que yo tuve que salir del país sin mis 2 hijas, porque a la sazón todavía había un vínculo formal legal con el padre de las niñas, y como no teníamos patria potestad compartida y el señor no se avino a la autorización, finalmente yo tuve que salir, esperé meses con riesgos, y bueno, y finalmente me pude encontrar unos meses más tarde con mis hijitas mayores. Ya tenía una hija menor, más chiquita, de mi nuevo vínculo con mi compañero Eduardo, con quien salimos para el exilio. Pero bueno, y siempre he pensado que ese tormento es leve respecto de los tormentos que sufrieron tantas y tantas personas en nuestro país, ¿no? Entonces, pero insisto, a mí no me caracteriza una subjetividad, un ánimo rumiante. Hago rápida, ¿cómo decir? Una rápida elaboración, no es bien el término, pero una elaboración que tal vez puede llevar, no sea tan rápida, pero que finalmente da como resultado un estado de potenciación y de vigor. No me interesa ser rumiante de las circunstancias aciagas. Entonces, eso no quiere decir que no tenga memoria, por favor, pero lo que quiero decir que es una memoria tal como la dices, es una memoria que tiene una cierta pacificación respecto de lo más airado, de lo más, en fin, de aquella manifestación que se traduce, como se ve a menudo, en esa
en fin, en esas hebras de tanto odio, ¿no? Más que hebras, casi tejidos de odio. Así que sí, no hemos sucumbido de ninguna manera a la tentación de la penumbra. No hemos cedido a la tentación de la penumbra. Dora, Belo Horizonte, Brasil, fue aquel país que la cobijó. ¿Qué le pasa cuando ve, si bien los tiempos han cambiado, que un presidente como el actual de Brasil, Bolsonaro, esté manifestando las cosas que manifiesta a veces públicamente y las cosas que hace? Bueno, ahí sí que quiero decirles que me resulta casi, por un lado comprendo por qué Brasil ha podido llegar a esa situación. Además tengo obligaciones como socióloga y como historiadora, ¿no?, de comprender las circunstancias, que no quiere decir de ninguna manera justificar. Y la segunda cuestión que me pasa, además de intentar entender, comprender por qué, cómo se llegó a una situación tan brutal, sí, me produce una... en algunos momentos me ha angustiado muchísimo que Brasil haya caído en esa zanja. Es así, me produce mucho quebranto desde el punto de vista así personal y espiritual. Además tengo tantísima gente amiga, compañera en Brasil. Me produce un cierto quebrante angustioso, pero también suelo decir, no hay mal que dure 100 años, no es posible. Hubo como una especie de ceguera en muchos sectores de Brasil, esa es mi interpretación, ceguera respecto del individuo, una especie de naif posición por parte de muchos sectores en Brasil, que finalmente, sectores, ¿cómo decirles?, muy parecidos a ciertos sectores de clase media y tal, que con tal de no votar a Haddad, que era el indicado por Lula, no hay en Brasil, lo que quiero decirles que mi explicación historiográfica, en Brasil no hay identidades políticas tan afirmadas y tan consolidadas y tan transhistóricas como las nuestras, ¿no? Pero esto es un desarrollo que no puedo hacer sino decir eso. ¿Por qué? Porque la configuración de los partidos políticos en Brasil es muy reciente, datan de mediados del siglo XX, ¿está claro? No había partidos regionales en Brasil hasta la reforma realizada por Vargas. Perdón por esta beta de historiadora. Entonces lo que quiere decir que en Brasil no hay una argamasa identitaria. Lula y el PT consiguen una cierta argamasa identitaria, pero es cierto también que el PT tenía una configuración y sigue teniendo de muchos grupos. Y bueno, y una vez que salido de la escena Lula y sobre todo la precariedad con que Dilma va a asumir y su defenestración brutal, ¿no? Brutal. Todo eso tiene bastante que ver con estas características que estoy enunciando, ¿no? Es decir, Brasil no tiene, carece de aquellas identidades muy confirmadas, insisto, a lo largo de ciclos y ciclos históricos. Entonces eso le da una cierta debilidad. Bueno, eso explica el surgimiento de este individuo, pero también hay una cierta característica cultural en los grupos de Brasil en los que efectivamente hay una cierta operación. Bueno, él dice que va a hacer esto, me consta porque estuve hablando con algunas personas que nunca lo hubieran votado, jamás lo hubieran podido votar, pero que en el momento justificaban diciendo, bueno, él dice así, pero no es para tanto, ¿está claro?
No es para tanto. Esto también revela parte de esa cultura política, ¿no? Una cierta expresión un poco más naif, ¿no? Si ustedes quieren. Y bueno, y ahí está el desastre total, porque hoy día Bolsonaro es execrado por muchísimas de las fuerzas, sobre todo de la voluntad que lo votó, ¿no? Claro. Ustedes saben que cada vez más son intensas las manifestaciones contra Bolsonaro, porque también quiero decir, y con esto cierro otra tremenda, longa explicación, miren, en Brasil no hay anuencia para la permanencia larga de grupos fascistas como Bolsonaro, ¿tá? Claro. No hay anuencia para eso. La última que le hago de mi parte. En enero del 2020 usted fue oficializada como asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández. En estos días, obviamente, ha trascendido muchísimo y ha generado muchísima polémica esta foto en el cumpleaños de su querida esposa. Como asesora, no sé si tuvo la oportunidad de charlar de este tema o qué piensa usted de esto que ha sucedido. Bueno, pienso lo que piensa el querido presidente, exactamente, lo he dicho en términos más sinceros imposibles, fue un error absoluto, un error así, una dispensa, ¿no? Cuya consecuencia no se pensó en ese momento, y la explicación que dio es esa, enormemente plausible, cómo se origina eso, y luego hay una manifiesta, obviamente, recaracterización acerca de que el presidente le había echado el fardo, nada que ver, su explicación fue absolutamente, ¿cómo decirla? Es la enunciación de un episodio tal como fue, y bueno, y ayer, una vez más, ayer y los otros días, vuelve sobre ese enunciado, que creo que no hay ya mucho que aclarar, y la responsabilidad es mía, no tuvo en ningún momento un desplazamiento de la responsabilidad. Lo que hubo fue una apreciación de detalles de un acontecimiento que él mismo señala, y que estoy segura que en el interior ahí de sus formulaciones más íntimas se concluye que ha sido un error. Pero bueno, nada, eso ni se compadece de cerca con las escenas, escenarios y fotografías que efectivamente se produjeron en el cuaterno en que este país regredió absolutamente en materia no solamente de derechos sociales, sino de derechos individuales. A menudo yo digo, es muy difícil colocar como liberales a esa fracción que, en fin, que también conculca derechos individuales, basta pensar en las persecuciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y creo que en estos días apareció también, creo, un texto de Jauretche muy interesante, en que dice, bueno, a las fuerzas populares jamás se le perdonan los pequeños errores, mientras que los poderes concentrados, efectivamente, también Cristina lo dijo, nunca se van a poner a sí mismos en el plano de la crítica. Y bueno, nada más que esto, ¿no? Yo creo que está súper resuelta la cuestión. Bien, Dora, no te vamos a quitar más tiempo, te agradecemos estos minutos que prácticamente han sido una hora, no sé cuánto tiempo llevamos. 39 minutos que te hemos robado de tu tarea. Que te hemos tomado. Ustedes son muy gente con tanto cariño, y yo tengo la palabra, como ustedes saben, la tengo sin cohibiciones, entonces ahí. La verdad que sí, ha sido para nosotros muy enriquecedor desde todos los puntos que hemos podido tratar. La verdad que ha sido para nosotros una muy buena charla. Ojalá que también nuestros oyentes lo hayan sentido así. Bueno, esperemos
Pur se mueve, hay que tener, no hay que perder la pasión noble, la pasión noble no es una pasión libidinosa, está encarada de una manera que tiene el sentido de la vida, entonces libidinosa, obviamente, entiéndase bien porque por ahí puede haber una interpretación de libido, de libido y no tanática, entonces las buenas pasiones son de libido alta. Eso es lo que deseamos para reconformar democráticamente la base de nuestra sociedad en orden a una igualación de las relaciones de géneros. Hacia allá vamos, entonces. Muchísimas gracias, Dora. Ha sido un gusto para nosotros. Un gran abrazo y a esa querida localidad. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, allí pasaba Dora Berrancos, la verdad que una linda y extensa nota para charlar un poquito de todo.